Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Tengo el gusto de tener como compañía para este momento al psicólogo Adrián Aguilera desde Chile. Adrián nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el apego en niños y la importancia de la nutrición del vínculo desde la disciplina positiva. Bienvenido, Adrián. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa, y a todo el equipo a cargo de este congreso tan interesante, tan aportativo y y hoy día tan importante para lo que vivimos, ¿no es cierto?, como sociedad. Así que muy contento de esta invitación. Gracias. Voy a leer un poquito, Adrián, sobre a lo que te dedicas, ¿no? Para que te conozcan con esto un poquito y sepa lo mucho que tú colaboras en Chile. Adrián es psicoterapeuta infanto-juvenil. Desde el año 2010 ha trabajado con niños y adolescentes en problemáticas conductuales y realiza talleres para padres en diversas ciudades, así como también en colegios y con docentes. Ha formado la unidad de infancia del Instituto Grupo Palermo Chile. Ha realizado talleres en los programas Chile Crece Contigo, corporaciones municipales y universidades, entre otros. Posee triple certificación en disciplina positiva, educador para padres, para primera infancia y para aulas, así como también se ha certificado en el arte de enseñar la disciplina positiva y también certificado en Encouragement Consultant Master Training, todas impartidas por la Positive Discipline Association de Estados Unidos. Es miembro, asimismo, de esta asociación. Ha supervisado además a equipos de profesionales de diferentes proyectos colaboradores de Sename, así como también al personal de trato directo de Hogares de Chile, en acompañamiento parental. Escribe en la revista Nos Magazine artículos asociados a crianza, en la revista Paula del diario La Tercera y páginas de divulgación en crianza positiva. Es director del Instituto Grupo Palermo Chile y director del sitio Disciplina Positiva Talca. De nuevo, gracias, Adrián. Entonces, vamos a comenzar a hablar de este tema tan interesante. Y para comenzar, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos empezar a trabajar el apego en los niños? Bueno, muy bien, Vanessa. Mira, primeramente mencionar que cuando yo recibí la disciplina positiva en mi vida, fue un valioso regalo, me hizo muy bien, me hace muy bien también, y gracias a la oportunidad que he tenido de trabajar con otras personas, papás, mamás, profesionales, cuidadores de trato directo, de hogares, me he dado cuenta cómo este regalo que yo he recibido he tenido la oportunidad de poder ser generoso con este conocimiento y poder entregarlo a otras personas un poco para empezar a cambiar nuestra propia historia Ujú, también que tenemos y también en el fondo acompañar, no desde el juzgarse, ¿no es cierto?, como adulto, sino en decir, ¿cómo puedo mejorar, ¿no es ujú, cierto?, con esta información que tengo para lo que viene, con el trato con mis hijos, conmigo mismo también, con cómo yo me trato. Y bueno, justamente el apego en niños es sumamente importante, es algo muy interesante de ver, de iluminar. Y fíjate una cosa, Vanessa, cuando nosotros nacemos tenemos, bueno, dos instintos sumamente preponderantes. El sentido de pertenencia, tal cual ujú, indica en el caso la premisa de disciplina positiva, de ser un niño y querer pertenecer a una familia, por ejemplo, a una comunidad, a una tribu, al club de amigos, al mismo juego, ¿no es cierto?, que tienen los niños también con sus pares, etcétera, etcétera. Y la otra es explorar el mundo que me rodea cuando soy pequeño, ¿no es cierto? E ir ujú, descubriendo y desarrollando la lógica privada, la construcción del sí mismo, del mundo, ¿no es cierto?, que me rodea, si es bueno, si es seguro, si no es bueno, de las personas que me rodean dentro de esta vinculación, por así decirlo, eh, y también, ¿no es cierto?, de la misma persona, del mismo pequeño, ¿no es cierto?, de si soy capaz o no puedo, o qué esperan de mí, ujú. etcétera, etcétera. Pero para esto es interesante hablar del apego en niños como para ir descubriendo conceptos alentadores de los que podemos impregnarnos en nuestra vida.
y justamente para darle luces a la crianza también centrados más en la responsabilidad que en la culpa. Ujú. A ver, hablar de apego es hablar de Bowlby, de Mary Main, de Harlow y otros investigadores que dedicaron a profundizar, gracias a Dios, ¿no es cierto?, en esta teoría y a profundizarla mucho más. Un poco en síntesis la historia de investigación, Harlow comenzó a construir poco a poco el concepto de base segura de afecto, poniendo en este caso a monitos bebés en dos Ujú. ejercicios muy interesantes que uno puede profundizar y ver en videos que hay hoy día en canales, ¿no es cierto?, de videos. Él, en este caso, primero que hacía, se los colocaba a estos monitos en una jaula donde había una mamá de alambre que proporcionaba el alimento, vale decir, un biberón que tenía, y la otra mamá estaba cubierta de felpa, Ujú. calentita o con aromas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Bueno, cuando soltaban a este monito frente a estas dos mamás, ¿no es cierto? El monito entraba corriendo a la jaula y satisfacía primeramente su necesidad de alimento, su cosa primaria, ¿no es cierto? Y luego giraba y corría a abrazar a esta mamá de felpa, donde establecía una base segura, ¿no es cierto? Una base afectiva. Descubrieron, obviamente, que pasaba prácticamente 16 o 17 horas cerca de la mamá de felpa, abrazadito, y otra solamente más o menos y aproximado en promedio una hora en la que tenía solo alimento. Asimismo, se les introducía también después una situación traumática con un robot, ¿no es cierto?, que hacía ruido, y este monito corría a buscar a la base segura, que es esta mamá de felpa. ¿Qué me decía este estudio? Que el amor no se establece solo con alimento. Ujú. Ya vamos a ir hablando y vamos a ir viendo el porqué de esto. Bueno, también había una situación con otros dos monitos que no habían tenido ningún contacto con esta mamá de felpa que proporcionaba esta seguridad, y al colocar este robot que hacía ruido, este monito salía corriendo sin consuelo y solo se refugiaba en un rincón donde estaba totalmente asustado, sin recurrir a ninguna base segura. De esto y otras investigaciones, ya en los años 50, John Bowlby comienza a publicar una serie de conceptos sobre los tipos de apego, ¿no es cierto?, que son los que hoy día se conocen y que los que se han ido profundizando cada vez más a través de distintas evidencias científicas. Hoy esto justamente sigue más vigente porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Mary Main, ha estudiado el apego desorganizado, que es el que también da bastantes resultados como para poder recuperar este apego, y del que también hablaremos un poco más adelante en profundidad. Ujú. La ventaja del apego es que también se ha integrado en los últimos años el estudio de las neurociencias, y eso da respuestas muy productivas a resultados más esperanzadores. Ok. Ahora, Adrián, tengo otra pregunta. ¿Nos puedes Uh -huh. explicar qué es el apego seguro? Claro. Bueno, ya contextualizado un poco en esta Ujú. historia, ¿no es cierto? Porque hay que ir de lo general a lo específico. Vamos a mencionar justamente lo que tú me preguntas del apego seguro. Por ejemplo, en el caso de la disciplina positiva es lo que se conoce como la pertenencia. ¿Mm? Ujú. Nosotros nacemos con una disposición a buscar proximidad con una o más figuras específicas. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser un cuidador, puede ser cualquier adulto, ¿no es cierto?, en ese momento cuando nacemos. Sobre todo cuando tenemos temor o cuando estamos cansados o en alguna enfermedad. Se construye, bueno, cuando un cuidador responde de manera coherente, ¿no es cierto?, y efectiva a las señales del niño, y cuando el niño experimenta hacia arriba, ¿no es cierto?, una conexión emocional, emocionalmente fuerte y segura. La figura de apego cumple una función doble. En este caso tenemos que es la base en la cual el niño puede alejarse a explorar el mundo, ¿no es cierto?, a ver cómo es, lo que yo decía un poco, ¿no es cierto?, ver si este mundo es sano, Ujú. insano, seguro, etcétera, etcétera, y un refugio al cual volver frente a situaciones adversas. Por eso ponía el ejemplo de los monitos para que se entendiera también a la audiencia. Sin el proceso mismo de apego, la especie humana no puede sobrevivir. ¿Mm? Ujú. Tanto porque, bueno, el niño busca justamente responder, ¿no es cierto?, esta premisa del sentido de pertenencia, porque además nosotros somos seres sociales por naturaleza, por eso nos cuesta mucho por ahí estar encerrados y queremos el contacto y llamamos a alguien o queremos ver a alguien, porque va dentro de nuestra genética, ¿no es cierto?, el de ser seres sociales por naturaleza.
Y también, digamos, como la del mismo ser humano al ser seres altriciales. ¿Y qué qué es un ser altricial? Ujú, Es que necesitamos a otro humano para sobrevivir y prosperar en el mundo. No ujú, tendríamos ningún tipo de forma de existir, porque si tú ves un bebé solito, no puede, cuando tiene horas de existencia, alimentarse solo o caminar y taparse, no puede. Entonces, somos seres altriciales que necesitamos de otro adulto para sobrevivir y prosperar en este mundo. Eh, ya no se conoce o no se conoce, digamos, otra especie que necesite de tantos años para ser acompañado, ¿no es cierto?, en el ciclo vital en la vida. Y por tanto, como te decía Vanessa, dependemos de otros, que suele ser el mamá, o sea, perdón, la mamá, el papá o un adulto responsable, un cuidador de trato directo, personas que persistan en el tiempo, que sean ujú, confiables y responsivas, ¿no es cierto?, a este apego. ujú, ujú, Y el apego, además, es muy importante porque es una pregunta que siempre me hacen en los cursos, es que el apego nos acompaña toda la vida. ujú, No es solamente en la infancia se construyen estas redes, ¿no es cierto?, de apego. Pero lo que va a variar durante nuestros años son las figuras que nosotros vamos significando como apego, ujú, ¿sí? Son esas personas con las que vamos a ir haciendo un vínculo afectivo especial, el esposo, la esposa, ¿no es cierto? Un tío, lo que sea. ¿M? Es como vamos a ir construyendo y tejiendo estas redes, ¿no es cierto? ujú, Ahora, es muy importante aclarar que el responder a este apego no significa solamente tomar en brazos a un bebé o darle al niño lo que él quiere. Puede ser algo tan simple y potente como una sonrisa, palabras de aliento, también reconocer lo que él quiere o espera, ¿no es cierto? Como empezar a pulir ese ojo, ¿m? A veces a las madres como para empezar a calmar un poco y a desarrollar estas emociones, ¿no es cierto? Le dicen a su hijo, ya sé que tienes hambre y estoy preparando tu alimento, ¿me entendés? Va ayudando con sus palabras, con su tono de voz a este niño a una espera leve, ¿no es cierto?, para ir dándose cuenta que este adulto está sintonizando con ella, ¿sí? Esto brinda, por supuesto, sostén, apoyo, regulación efectiva en los momentos intensos emocionalmente, donde el cerebro está invadido por emociones. Un poco es también cuando, en el fondo, más intervenimos en disciplina positiva, ¿no es cierto? Es cuando hay una desregulación emocional, es cuando más ponemos en práctica la disciplina positiva. Y obviamente también para un niño, todo lo desconocido o estresante, como es ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia, ujú. también está inundado por muchas emociones y es cuando más tenemos que aprender a sintonizar un poco ¿no es cierto?, con esto de los vínculos y todo. Ahora, para citar algo, ¿no es cierto?, bibliográfico, un poco Winnicott decía, los bebés no existen como individuos aislados, por fuera de la relación con los brazos que los sostienen. No se puede Ujú, hablar de un bebé, por ejemplo, o de apego, sin considerar el ambiente donde está este niño y el entorno que lo rodea. Nosotros somos, en el fondo, cuando nacemos o cuando antes del nacimiento, somos mamíferos placentarios, ¿no es cierto? Nos gestamos en el útero materno, ese refugio seguro que tenemos, ¿no es cierto? Y agradable cuando somos bebés, durante 9 meses. ¿M? ujú. Alimentados obviamente por la placenta que nos proporciona el oxígeno y nutrientes mientras crecemos. ¿Mm? Adrián, ahora contanos, ¿qué es esto de la extrogestación? Bueno, mira, ya estamos en el paso, ¿no es cierto?, importante y como te comentaba anteriormente, de que somos mamíferos placentarios, que somos seres artificiales, ¿no es cierto?, que estamos 9 meses en el útero materno, proporcionados por todo esto del oxígeno y el alimento, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún tipo de situación, en el fondo y entre comillas, riesgosa, porque es lo que la naturaleza nos ha dado. Y es también un tiempo crucial de 9 meses porque Ujú, ya si fuese mucho más, no podríamos salir del útero por la condición y las cavidades y la parte también de los huesos, ¿no es cierto?, de la mamá y todo. Ahora, cuando tú me preguntas por la exterogestación, es algo que es sumamente importante y es algo que le tenemos que dar luces. ¿Por qué? ujú, Porque una vez que tú naces con el desarrollo cerebral aún en construcción, ¿no es cierto?, donde en el fondo el cerebro está como, ¿cómo te puedo decir? Como un diamante en bruto, ¿no es cierto? El cerebro no es que tú naces y el cerebro está en blanco, sino que ya viene con producciones cerebrales previas. ¿M? Y esto seguirá obviamente madurando fuera del útero.
Cuando sale del útero el bebé, es lo que nosotros le llamamos la exterogestación, que es toda esta ruta, ¿no es cierto?, de continuidad que existe entre la gestación, el nacimiento y los primeros tiempos de vida. Obviamente que el bebé, como ya les decía, es absolutamente vulnerable y dependiente. Necesita de condiciones muy similares a las que mantuvo durante estos 9 meses de vida dentro del útero. Entonces, la exterogestación un poco es como continuar, ¿no es cierto?, este proceso y este camino que le hemos dado al bebé durante los 9 meses de vida en el útero. Entonces, fíjate, ya Vanessa, qué labor nos espera para el acompañamiento del niño. Entonces, tenemos este feto con unos segundos de vida que requiere la continuidad de este entorno, contención y cuidados durante las 24 horas del día. Tú no dices, bueno, el bebé se quedó dormido y ya yo de acá a una semana lo voy a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo siempre pongo acá, ¿no es cierto?, en el fondo, digamos, en nivel. Si te fijas tú cuando, hablando de los animales, cuando nace, por ejemplo, un potrillo, un caballito, si tú te fijas, cae, ¿no es cierto?, al piso, qué sé yo, en su bolsita, la mamá muerde un poco esta bolsa, ese potrillo como que saca la cabeza, ¿no es cierto?, se trata de parar un poco, empieza como a entonar un poco su cerebro con la parte motriz, y finalmente trata de caminar un poco, llega al seno materno, se alimenta y ya está. Está listo. Lo único que hace su madre en ese momento es cuidarlo y protegerlo. Pero ya esta cría, ¿no es cierto?, ya se puede valer por sí mismo. Esa es la diferencia del ser seres altriciales los seres humanos, que necesitamos de contención y cuidado a las 24 horas del día. ¿Te fijas? Entonces, ya fuera del vientre, el bebé espera satisfacer esa necesidad, en el fondo, en contacto con su mamá, porque su instinto de supervivencia le indica que ese es el lugar donde se encuentra seguro y a salvo. ¿Ah? Por eso decía Winnicott, estos brazos, ¿no es cierto? Por eso que también es sagrada, no sé si te fijas, por lo menos acá en Chile, ya a nivel mundial también se ha explotado mucho esto, es sagrada esa primera hora de nacimiento, ¿no es cierto? Cuando el bebé va pasando, que yo tuve la grandísima y valiosa ocasión de ver eso en mi esposa, con mi hijo o con mis hijos, de ver cómo pasaba este bebé, ¿no es cierto?, de piel a piel y de contacto físico hacia, ¿no es cierto?, el acercamiento, el calor y la voz de la mamá, ¿me entendés? Es tener esa primera hora en brazos aquí, genera una conexión, en el fondo, inaugurando, por así decirlo, esta ruta de vínculo único y singular de apego en ambos, en ambos. Entonces, fíjate cómo vamos construyendo, ya tenemos un terreno y vamos construyendo un edificio absolutamente grande de apego, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ya hay que proveer acá al niño un ambiente que facilite su salud mental y su desarrollo emocional, que eso es sumamente importante. Ahora, nosotros, si logramos, ¿no es cierto?, proporcionar esta fórmula junto al impulso del niño hacia su propio desarrollo, produce obviamente un potente desarrollo emocional, que es algo a lo cual hoy día en la sala de clase y en las casas se le pone énfasis al niño. Entonces, es fundamental ayudar al niño a sentirse importante, brindándole muchas oportunidades para sentirse capaces. ¿Ah? Ya después cuando está niño, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5 años, porque ya nosotros hemos ido construyendo un poco esta ruta, ¿no es cierto? Entonces, los primeros meses de vida, la conexión y la capacidad se incrementan cuando los adultos justamente responden apropiadamente a esta sintonización. Entonces, los primeros 9 meses de vida, desde nacido, ¿no es cierto?, este feto, hasta que cumple 9 meses, son sumamente cruciales. ¿Para qué? Para sintonizar la madre con el hijo, ¿no es cierto? Esta relación asimétrica, que la madre está disponible para ir entregándole toda esta regulación de alimentos, de contención emocional, de desarrollo cerebral también, de afectividad, ¿no es cierto?, de esta afectividad emocional y socioemocional, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero comentarte algo muy ilustrativo, que es bueno mencionar, con un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos a un bebé, tú tienes a tu bebé en brazos, ¿no es cierto? Y este bebé está en un momento de relajación, ¿no es cierto? Puede estar durmiendo, qué sé yo, jugando, ¿no es cierto? Absolutamente
relajado, me refiero a que no tiene hambre, no tiene sueño, está con la sintonización de madre a hijo o de padre a hijo o de cuidador a hijo. Ahora, este bebé, ¿no es cierto? Este bebé tiene una necesidad, que es alimentarse, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su forma de comunicarse? Con esta activación, el llanto, ¿no es cierto? O se empieza a poner molesto o inquieto. Entonces, la madre, para comenzar esta conexión y esta sintonización, se da cuenta que este bebé tiene hambre, ¿no es cierto? Entonces, cubre esta necesidad inmediata o esta necesidad principal o primordial, que es darle el pecho o darle el biberón, dependiendo, ¿no es cierto? Y el niño vuelve a este periodo de relajación, ¿no es cierto? Acá comienza este círculo de conexión donde hay, ¿qué cosas importantes? Una confianza en este círculo de apego. Hay seguridad, porque este niño, ¿no es cierto?, sabe que esta necesidad está cubierta, ¿no es cierto?, y tiene por consiguiente un resultado de apego seguro. Así y todo, empezamos en el fondo a cimentar, ¿no es cierto?, esta rueda o este círculo vicioso positivo de apego seguro, porque estamos entregando como adultos a este niño que depende de mí seguridad, calma y un montón de cosas que ya las voy a ir mencionando más adelante también cuando veamos qué necesitan los niños de nosotros los adultos, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo esta regulación hacia la independencia también no debe forzarse, porque muchos padres dicen, bueno, yo creo que ya él tiene que caminar solo, o no necesita tanto de mis brazos, o tiene que irse a dormir solo, le voy a apagar la luz. Todos los niños son diferentes porque no existen dos cerebros iguales, ¿no es cierto? Pero tú tienes la posibilidad de poder conocer a tu hijo, ¿no es cierto? De ir sintonizando con él. Entonces tú de a poco, paso a paso, vas, ¿no es cierto?, regulando esta independencia sin forzarla, ¿no es cierto? La regulación emocional, como se sabe, es un proceso que en el fondo se produce en el encuentro con otras personas desde el comienzo de la vida. El contacto afectivo también es una necesidad básica que requiere justamente de la presencia continua de un adulto o de esta madre o este padre que contenga, calme, ayuda al bebé a regularse emocionalmente también. ¿Me entendés? Lo que yo te decía, te voy a preparar ahora el alimento porque sé que tienes hambre. Estoy calentando tu cama porque prontamente te voy a llevar a dormir. ¿Ah? ¿Me entendés? De esta manera vamos anticipando, ¿no?, que también es una gran herramienta en disciplina positiva, a lo que está por venir para ir preparando el cerebro y disponerlo, ¿no es cierto?, a una respuesta y no a una resistencia. Ahora, el llanto, por ejemplo, es una forma de comunicación. ¿Ah? No es este niño llorón, o llora todo el día, me tiene cansado. Algo quiere decir ese llanto. O sea, ¿ah? Nosotros tenemos que ya empezar a poner esa lectura sin palabras de qué me quiere decir mi hijo, ¿no es cierto? En el fondo es como que el bebé es su principal recurso de esa misma edad para poder expresarse. Ver su carita, los músculos, los gestos, ¿no es cierto? Todas estas vías de expresión hacia lo afectivo también, ¿no es cierto? Cuando la mamá le hace cariño. ¿Te has fijado tú que hay también un ejemplo que se llama Still Face, que es un estudio, ¿no es cierto?, donde se muestra a este bebé conectado de alguna manera con la mamá, ¿no es cierto?, y todo, y finalmente la mamá hace este ejercicio de poner una cara, digamos, neutral, sin conexión, y el bebé de alguna manera se empieza a desesperar, ¿no? Empieza como a retorcerse y a comunicar que está desagradado porque perdió esta conexión o estos gestos o esto. Entonces, todas esas lecturas algo me quieren decir, algo me están indicando. Por eso que es muy importante que nosotros como adultos podamos ir haciendo lectura y sintonizando qué es lo que me quiere decir mi hijo sin palabras o con los gestos o con el llanto también. Adrián, tengo una duda. ¿Qué pasa entonces cuando un niño ha sufrido trauma? Bueno, mira, por lo general, a ver, cuando trabajo con las educadoras de trato directo en los hogares, que las educadoras son las que están sustituyendo, como en el fondo, este vínculo de apego directo con sus padres, ellas reemplazan esto, que si bien se sabe y que hay estudios, que no necesariamente tú generas apego con tu mamá o con tu papá. ¿Ah? Que a veces eso uno no lo sabe. Uno dice, bueno, ¿por qué voy a querer a mi papá si nunca estuvo conectado Sí. conmigo? Y probablemente tú hayas hecho conexión
con un tío, con una abuela, con alguien que estuvo cuidándote a ti, o alguien que haya, yo siempre lo digo románticamente, pero que haya prendido la luz en la oscuridad en una tormenta desde un puerto seguro, y tú sabías a dónde dirigirte en esa oscuridad. Esto es que yo esté parado con un farol en el medio de la oscuridad iluminando por dónde tienes que seguir. Esa persona que sostiene el farol no siempre es la mamá o el papá. Puede ser una abuela, un tío, el que sea. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que estos niños que están dentro de los hogares, ¿no es cierto?, han pasado por distintas situaciones que han vulnerado todos sus derechos y por tanto también grabaciones cerebrales, ¿no es cierto?, de situaciones traumáticas bastante fuertes. Entonces, lamentablemente, no todos los niños experimentan un cuidado consciente y receptivo. Son dos palabras importantes, consciente y receptivos. Padres que no ofrecen una conexión amable y amorosa debido a su propia situación personal, ¿no es cierto? O porque ellos mismos, ¿no es cierto? Me refiero personal, y en esto personal abro, ¿no es cierto?, comillas acá, y digo, un padre que está en una situación de alcohol, ¿no es cierto?, de drogas, depresión, un montón de cosas, donde no genera ningún tipo de nutrición en el vínculo o alimentar, ¿no es cierto?, esta conexión. O porque definitivamente yo me crié sin esos lazos afectivos y por lo tanto no tengo en el fondo esta gama para poder decir, bueno, sintonizo correctamente con él. Entonces, por eso que es muy bueno también hablar de la otra parte, ¿no es cierto?, del apego desorganizado, o también hablar de trauma, ¿no es cierto?, en niños. Ahora, el trauma, obviamente, el resultado es un apego inseguro y obviamente también desaliento para este niño, ¿no es cierto? Y lamentablemente potencia o mal potencia esta, en el fondo, esta dificultad para que el niño se pueda autorregular. Cuando está enojado, está asustado. ¿Qué pasa con este niño? No tiene esta herramienta de autorregulación porque no pasó por procesos que le puedan ir conectando a su cerebro este cableado importante en los primeros años de vida. De los 3 a los 7 años, el cerebro no ha estado produciendo el cableado correspondiente a la parte responsiva, ¿no es cierto?, de respuestas productivas o de respuestas, en el fondo, de razonamiento. Entonces, no carezco de esto, este niño carece de esta autorregulación. Entonces, se enoja y tira todo, rompe todo. Se asusta y se vuelve loco, o sea, tiembla un poco la ciudad por un temblor y puede llegar hasta matarse. O sea, es una cosa de mucha labilidad, ¿me entendés?, emocional. También es una persona que en el fondo no sabe resolver problemas, me refiero a problemas o situaciones, ¿no es cierto?, donde pueda tener que poner la parte de razonamiento en acción. Hay un retraso en habilidades emocionales, sociales, del lenguaje, ¿no es cierto? No va un poco a la par a lo esperado de su edad, ¿me entendés? También es muy impaciente, una persona que está todo el rato midiendo hasta dónde llegas tú con la confianza, o sea, carece de esa confianza, es inseguro, es muy impaciente en el sentido de querer todo inmediato, de querer satisfacer su propia necesidad sin pensar que lo que está haciendo puede dañar al otro. ¿Me explico? Lamentablemente uno pone de ejemplo esta ilustración, pero es como cuando tú a un perro, un Rottweiler, tú le tiras un pedazo de carne y el perro lo agarra de una, ¿no es cierto?, y se lo traga, no lo saborea. Acá pasa lo mismo, o sea, no hay ningún tipo de proceso, ¿no es cierto? En el fondo, un niño traumatizado, si hablamos del cerebro, ¿qué es lo que está pasando? No está conectada o integrada, ¿no es cierto?, la parte responsiva, como te decía. Entonces, ¿cuál es la parte, ¿no es cierto?, que está más a flor de piel? Es la parte más inmediata del cerebro, ¿no es cierto?, donde tenemos la parte de huir, la parte de activarnos, ¿no es cierto?, o de atacar. O sea, en el fondo nuestra parte cerebral está siendo la más rápida, la más inmediata. Entonces, para que un poco en esta ilustración puedan entender,
volvemos al ejemplo de que tú tienes a tu hijo en brazo, ¿sí? Entonces lo tienes, ¿no es cierto?, ahí medio zamarreando, medio como que ya estás medio impaciente, el niño empieza a llorar y como que tú ya lo mueves cada vez más para ver qué pasa, porque se está como, se está empezando a descomponer, por así decirlo, ¿no es cierto?, la palabra. Entonces el niño empieza a llorar, se empieza a retorcer, ¿no es cierto?, está incómodo, qué sé yo. La madre, la madre o el padre o el cuidador no tiene esta capacidad de haber conectado, de haber visto y haber dicho, ¿qué quiere este niño? ¿Qué le está pasando? Porque ya te explicaba yo que no tiene conectado, ¿no es cierto? O no tiene aprendido esta parte de la conexión. Entonces, este bebé en esa activación no hay una respuesta favorable. ¿Ah? Entonces, llora, 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 se pone colorado, se pone colorado. El bebé ya está tan inundado en el llanto, Vanessa, que finalmente deja de llorar, pero sigue molesto, inquieto, está, vomita, no se puede calmar con nada, se lo pasan para un brazo, para otro brazo, ¿no es cierto? El bebé termina quedándose dormido y cansado de tanto llorar. Su necesidad de hambre no ha sido cubierta, no ha sido cubierta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa acá? Se empiezan a agravar este estrés emocional en el niño, ¿no es cierto? Esta situación donde no hay confianza en el círculo. Hay una inseguridad porque este círculo no es seguro, no es seguro, no me está cubriendo mi necesidad. Recuerda que este bebé te está diciendo, necesito pertenecer, necesito ser de esta familia, necesito sobrevivir porque necesito que un adulto me cuide, me proteja, me sane. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas señales del bebé no son o no reciben la respuesta que necesita porque el cuidador puede estar distraído, porque el cuidador dice, ah, estoy demasiado cansado, no estoy ni ahí con este bebé, que llore, y cuando se termine de llorar este llorón, ahí lo voy a atender. Así de duro suena, pero así es, ¿me entendés? Así es. Entonces, este cuidador no percibe lo que ese niño necesita o lo malinterpreta, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo los niños experimentan ya todo este trauma, ¿no es cierto? Están en este modo de supervivencia, ¿no es cierto? De decir, necesito sobrevivir en esto. Y acá el cerebro primitivo, ¿no es cierto? Está ahí ya como activo, reactivo, ¿no es cierto? Inmediatamente queriendo huir, atacar, lastimarse, qué sé yo, desmayarse, no sé. Entonces, no está integrado acá el cerebro. Entonces, por eso que es muy importante recuperar esto. No es que etiquetemos en que, bueno, hay niños traumatizados y nada se puede hacer, sino que algo podemos ir haciendo con los padres, ¿no es cierto?, para darle luces al conocimiento del apego, a la conexión. Porque yo siempre digo, bueno, está bien, hay muchos padres que no van a cambiar, pero sí pueden mejorar en cosas e incorporar ciertas herramientas que no tienen aprendidas y que nunca se las dieron y que hoy día pueden empezar a cimentar un camino de conexión. ¿Mm? Entonces, en el fondo, lo que buscamos acá es que además este niño que queda con este estrés emocional, también seamos capaces como adultos de sintonizar con esta situación para poder tener lo que el niño necesita, la calma, la seguridad, lo que no recibió a su edad temprana. Es un camino más largo que tiene reparación, pero que es mucho más largo, ¿no es cierto? Y hay que estar preparados y capacitados para eso. Ok. Adrián, entonces, por favor, decimos, ¿qué podemos hacer para nutrir el vínculo seguro? Bueno, esa pregunta, Vanessa, es siempre como lo esperado, porque uno dice, bueno, me traen la problemática, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hacemos, Adrián? Porque están estos temas. ¿Ah? Podemos conocer muchísimo más del apego a través de diversa bibliografía, publicaciones científicas, videos. Es muy rica esta información. Pero también decimos, bueno, desde mi condición de profesional, de psicólogo, de haberme impregnado de disciplina positiva, de haber trabajado con padres, yo puedo entregarte a ti, Vanessa,
mediante este espacio que tú me brindas a mí para poder compartir esto que yo sé, esto que me apasiona, ciertas herramientas que nosotros podemos tomar para nutrir este vínculo. ¿Mm? Número uno, como estamos dentro de la disciplina positiva, recordar uno de los principios importantes adlerianos, que es siempre primero la conexión antes de la corrección. ¿Ah? Obviamente, cuando los niños sienten una fuerte conexión emocional y segura de las personas que lo cuidan, ¿no es cierto?, que les enseñan, es mucho más probable que estén, obviamente, dispuestos a cooperar, a explorar los entornos, porque digo, tengo un lugar a donde llegar, ¿no es cierto? Y también tomar riesgos en experiencias desconocidas, ¿no es cierto? Aprender a desarrollar mi propio potencial, mi propio uso de habilidades personales, como niño. Estamos hablando de los niños, ¿no es cierto? Y obviamente esto va en nutrir este vínculo, ¿no es cierto? Los niños se sienten obviamente valorados, apreciados también, y cuando sienten esto son obviamente más propensos a valorar y apreciar también a las demás personas. Entonces, si empezamos a darnos cuenta que nutrir el vínculo da un resultado muy importante para ganar, en el fondo, múltiples habilidades de vida. ¿Me entendés, Ujú. Vanessa? Entonces, los niños, cuando son chiquititos, carecen de palabras, ¿no es cierto?, como de la misma experiencia para poder comprender este manejo de las emociones y la calma. ¿Ah? Yo he visto de repente a papá, que después nos reímos y todo, entonces veo padres a los niños diciéndole, ¿por qué no te calmas? O cálmate, gritándole, ¿me entendés? Entonces, imagínate el cerebro cómo lo activas tú en Claro. una dicotomía, le grita, le dice, Ujú. cálmate. Y el niño dice, pero ¿cómo me voy a calmar? No, papá, si tú me estás gritando, estás pidiendo que mi cerebro regule todo esto, yo con 5 años, a que me calme, ¿no es cierto? Y me estás gritando que me calme además, cuando podría, ¿no es cierto?, acercarse al niño, que ya te voy a decir, y tratar de preguntarle en qué puedo ayudarte yo como adulto, si para eso Ujú. estamos los adultos, ¿no es cierto? Ujú. Para acompañar en este manejo de las emociones. Entonces, durante la primera infancia, las emociones se expresan en el cuerpo, digamos, con distintas formas, ¿no es cierto? El niño está enojado o se pega, ¿no es cierto? La parte corporal es emocional también. No hay que desconocerlo eso. ¿Ah? Cuando un niño te aletea y estás así, tú dices, bueno, no me hagas así, porque tal y tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo es parte de la comunicación. ¿Ah? Ahora, mientras el niño crezca, obviamente se van a ir construyendo otras formas de calmarse, ¿no es cierto? Y otras formas de contactar a este adulto. Decirle, mamá, me siento desbordado por y tal cosa, porque tú fuiste construyendo esa Ujú. comunicación, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, si hablamos de los bebés, las necesidades de los bebés son muy precisas. O se sienten bien o se sienten mal. Esta situación o este fenómeno que me pasa como bebé, ¿es placentero o es displacentero? ¿Ah? Ujú. ¿Tengo calor o tengo frío? ¿Me siento bien o me siento mal? El bebé Ujú. no dispone, digamos, de recursos que le permitan, no sé, esperar para resolver una situación. El bebé no te va a decir, ah, bueno, estoy mirando, ¿no es cierto? Con 1 año, estoy mirando que mi mamá está calentando el biberón, entonces voy a esperar que se caliente. No, va a llorar y se va a descomponer y se va a poner. Por eso que es muy importante ir estrechando, alimentando y nutriendo el vínculo y la sintonización. Para eso estamos nosotros, como adultos, para ofrecerle esa conexión cerebral. Entonces, eh, hay una actividad muy interesante en disciplina positiva que es las 3 listas, y una de las preguntas es, ¿qué necesitan los niños de nosotros como adultos? Cuando yo hago este ejercicio con los papás, ellos me dicen, bueno, un niño necesita calma, seguridad, contención, armonía, amor, buenos tratos, acompañamiento, seguridad, un montón de cosas. Entonces, es ahí cuando yo les digo, que si bien no está en la actividad, pero yo les digo, seamos los adultos que de niño quisimos tener. Me empieza a preparar tú, tu camino, empieza a preparar tú tu huella de lo que Ujú. tú le vas a dejar a tus hijos o al niño. ¿Mm? Que seas recordado por eso que tú le entregaste, ¿sí? Por esto
el niño necesita un celular, un tablet, un aire acondicionado que le prenda y dé calor, frío, qué sé yo. Más allá de esas condiciones, necesita de estas cosas. Cosas tan simples como que tú le preguntes a tu hijo, ¿qué necesitas de mí en este momento? Ujú, Quiero que te quedes, mamá, a acompañarme en la cama hasta que me quede dormido. Eso es seguridad. Mamá, quiero que me abraces porque estoy llorando y tengo miedo. Eso es contención. ¿Ah? Así tú lo pones en práctica. Así es la manera de poder ir nutriendo el vínculo. ¿Con qué? Con acciones, ujú, no con hablar solamente, con el accionar, con entregar tu cuerpo, palabra, disposición hacia el niño cuando tú leas y él más necesite de ti. ¿Mm? ujú, Tener en el fondo en cuenta que los niños también son muy sensibles, ¿ah? Son muy sensibles a lo no verbal. Por ejemplo, cuando tú o haces una cara enojada o te pones así, el niño inmediatamente eso está comunicando. Eso me está diciendo que papá está enojado, está con el ceño fruncido. Y ese mensaje le va a llegar mucho más rápido que las palabras que tú uses, Vanessa. ujú. ¿Me entendés? Son muy sensibles a lo emocional. Me siento triste porque perdí mi osito que tanto me gustaba, ¿me entendés? Entonces, a veces hay padres desconectados que dicen, bueno, no importa, te compro otro. Pero Ujú, para el niño tenía un significado, ¿me claro. entendés? Es muy importante. Entonces, también es muy importante ver cómo decimos el mensaje. Estamos Ujú, hablando de la nutrición del vínculo y estas cosas son totalmente preponderantes, ¿no es cierto? ¿Cómo entregamos el mensaje al niño? ¿Qué palabras estamos usando? Porque a veces muchos padres dicen, sí, yo le hablo bien a mi hijo, ¿no es cierto? Pero le habla con un tono muy imperativo o muy autoritario. Entonces el ujú, niño es muy sensible. No puede disponer para poder ir, en el fondo, filtrando esto. ¿Te fijas? Entonces, el tono de voz también es muy importante, ¿no es cierto? Nuestra expresión facial, corporal y palabras. O sea, todo esto acompaña y nos ayuda a ir nutriendo el vínculo con el niño. Entonces, acá preparémonos para recibir esto. Acá tenemos que unir elementos muy preponderantes, Vanessa. Por ujú. ejemplo, el amor. Yo le pregunto a ustedes que están escuchando, ¿qué es el amor? Entonces, a veces uno dice, bueno, sí, el amor es abrazar a alguien, es besar a alguien, pero hablemos del amor a nuestros hijos. Ujú, ¿Cómo entregamos amor? No, yo le hago un plato de comida rico, Vanessa me dice. Ya, ya, pero perfecto. Eso es a través de la comida. Pero tú, con cuerpo, alma, brazos, gestos, comunicación no verbal, ¿qué es el amor? El amor cuando ellos menos lo esperan. No dar amor cuando un niño se cayó al piso, cuando tu hijo se golpeó y tú le sanaste la herida, le tocaste la carita, le dijiste, ya, vaya a jugar. No, es cuando menos lo esperan. Es en el fondo, eh, tocar su carita, mirarlos a los ojos, decirle, me encanta lo que haces, qué linda que eres, sabes que eres muy hermosa, me encantan tus besos, ir a acostarte y darle un beso de buenas noches, aunque tu hijo esté durmiendo y llegues tarde de trabajar y esté tapado hasta arriba, tú te acercas, tocas el cuerpo, la carita de tu hijo, eso es entregar amor. ¿Me entendés? Eso es buscar esos momentos, si el niño está jugando de espalda, tú te acercas, le das un beso, le tocas la carita, cualquier gesto hace que empecemos a cimentar esta conexión, ¿me ujú, entendés? Esta conexión con nuestro hijo. También pasa, Vanessa, porque es muy importante también decirlo, que hay muchos padres que dicen, no, no, pero a mí, Adrián, a mí no me nace eso, porque a mí no me dieron amor, ujú, entonces yo soy muy fría y muy distante. ¿Me ujú, entendés? Y hay casos, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo te propongo lo siguiente. Si tú no eres expresiva con tu hijo, no puedes hacer eso porque no te nace o porque no quiero que tú te sientes juzgada por mis palabras, pero sí busca instancias que te permitan entregar amor de otra manera. ¿Y ujú, cuáles son esas, Adrián? Me dice. Bueno, cuando tú vas, por ejemplo, a duchar a tu hija, ¿no es cierto? Y ella no puede hacerlo por sí solo, hacer con cuidado, ponerle, ¿no es cierto?, el champú en el pelo, taparle los ojitos para que no le piquen los ojos, ¿no ujú, es cierto? Luego secarla con mucho cuidado, ¿no es cierto? Preguntarle si se siente bien, si está calentita, si quieres que la tomes en brazos, camina por sí sola, llevarla al baño, secarle el pelo con el secador con mucho cuidado, sin que le esté quemando, ¿no es cierto? Peinarla con mucho cuidado, cortarle sus uñas sin que le duela también.
te fijas, cuando tú haces todo eso, es una gran llave para enseñarle algo a tu hija también, ¿me entendés? Ujú. También es muy importante porque en el fondo lo que hacemos acá es aprovechar esa instancia para que, a mí me pasaba cuando mis hijos iban al colegio y se ponían la ropa y quedaban con el brazo arriba, yo aprovechaba y los abrazaba y me tomaba 5 minutos más, aunque estemos abrazados, pero aprovechaba ese momento para abrazarlos, porque ya después entran a la preadolescencia, adolescencia, y es como que, ¿no es cierto?, la vida es tan sabia que te los empieza a separar un poco. Pero cuando son niños tú aprovechas todo esto. Claro. Entonces, eso es muy bueno. ¿Ah? También la sintonización con nuestro hijo. Saber qué le agrada, qué le desagrada hacer, ¿no es cierto? Conocer en qué están, quiénes son. Esta pandemia nos ha enseñado, ¿no es cierto?, también a poder comunicar, a poder escucharlos, ¿no es cierto?, a escuchar sin juzgar, qué opinan de una cosa, saber qué les gusta hacer, en qué son buenos, ¿no es cierto?, en qué se equivocan, en qué los puedo potenciar y acompañar. ¿Ah? Buscar estos momentos que son cruciales de sintonización. Ujú. En el fondo también respetar esa dependencia durante también, por ejemplo, cuando son pequeños, durante los 2 primeros años de vida con él y el cuidador, ¿no es cierto? Respetar este espacio que sabes que a los primeros 2 años de vida tienes que estar sintonizando, ¿no es cierto?, con el niño cada vez que se dé una situación, una sintonización emocional, ¿no es cierto?, ayudar a regular el estrés en esos primeros 2 años de vida. Porque vas a cimentar y vas a preparar un gran camino. Como te decía también la comunicación, me acordé de esto, ¿no es cierto? La escucha activa y reflexiva, escuchar sin juzgar, por ayudarle a poner palabras a sus sentimientos. Ujú. Bien, ¿cómo te fue hoy día? Comprendo que te sientes un poco abrumado porque no te fue bien en clases virtuales, o me pongo en tu lugar cuando se te apaga el computador, porque a mí también me ha pasado que se me ha cortado la luz, se me ha apagado el computador y me desespero un poco, pero bueno, vamos, vamos, yo te ayudo, prendámoslos de nuevo, a ver qué podemos hacer. ¿Ah? Hablar, aprovechar en esos momentos de hablar con tu hijo en tono suave, frases cortas, mirar a los ojos, ¿no es cierto? Tener expresiones relajadas, ¿no es cierto? Porque te ven mucho los niños, te observan mucho. Eh, También tener estas relaciones basadas en el respeto mutuo, también que es muy bueno porque en el fondo armoniza el hogar y enseña esas habilidades de vida a tu hijo. Ujú. Cumplir acuerdos en lo que vas pauteando durante el día, ¿no es cierto? Esta es la hora de ir a acostarse, qué tienes que hacer ahora, ir a dormir, ahora tomar desayuno, ahora conectarte en clase, ahora mamá va a trabajar, así que por lo tanto yo no voy a poder estar sintonizando contigo, pero sí, más ratito podemos hacer algo juntos, veamos si tenemos ganas, o sea, esto de ser firmes y amorosos tiene que ver con el cumplir acuerdos también, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, también enfocarnos en las soluciones más que en las consecuencias, si pasó alguna situación o veo que algo no está sintonizando bien. Por ejemplo, a mi hijo les pasa que tienen problemas para levantarse en la mañana, entonces llegan siempre tarde a clases online, entonces ya hemos diseñado un esquema nuevo porque ya el despertador no siempre lo coloca, entonces llegan tarde, ya hemos puesto carteles, ¿no es cierto?, recordatorio, apagar las luces temprano, todas esas cosas que puedan buscar soluciones, más no reactivar el cerebro matutino, que es Ujú. nefasto. Eso de despertar con golpe y todo eso, Ay, sí. que en el fondo explota el cerebro a la mañana, imagínate. Quitar lo que son los castigos, quitar lo que son los maltratos, quitar los premios, ¿no es cierto? Ir erradicando todo esto porque no construyen nada. Lo único que hace es separarte, lastimar, humillar, avergonzar a un niño. ¿Me entendés? Ujú. Todo esto. Saber que tú como adulto, si te equivocas, enseñar también que los errores son excelentes oportunidades de aprendizaje. Todo esto nutre este vínculo también. Decir, me equivoqué. Como padre me equivoqué, hijo, porque sé que lo que te dije estuvo mal, se me fueron de las manos, sé que te lastimé. Esas cosas enseñan habilidades y también nutren el vínculo, porque Ujú. dice, perfecto, si el niño se equivoca el día de mañana, también va a hacer lo mismo que haces tú. Sí. Aprende. También hacer sentir al niño la capacidad de que él puede, de que Ujú. yo puedo hacer esto por sí solo. Dame tiempo, sintoniza conmigo, déjame avanzar. El juego también es muy conectivo, jugar, Vanessa, jugar con tus hijos, ¿no es cierto? Decir, bueno, vamos a jugar con los bloques, pintemos arriba de la mesa. El juego es muy conectivo, es muy interesante, ¿no es cierto? A veces pasa que también muchos padres dicen, hoy estoy hoy día
estoy con el cerebro ahí a punto de estallar porque tuve un día horrible, y entonces si sabes que te ves enfrentado a una situación, tomarte el tiempo fuera positivo para ti, salirte de la situación, no estar involucrado en problemas o en cosas que puedas lastimar al niño porque estás reactivo, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. en el fondo, saber que las neuronas espejo también son importantes y saber que si yo estoy reactivo, la casa va a estar reactiva también, Claro. ¿no es cierto? Van a decir, bueno, me encanta mi mamá como está, pero la verdad que ahora estamos todos destapados en la casa, estamos todos reactivos y estamos que tiramos la silla para arriba y Sí, más en sí, cuarentena, ¿no es cierto? sí. Entonces, eso es muy importante también hacerle luces a todo esto de la nutrición del vínculo. Darle seguridad al niño y confianza. Tú puedes, lo haces bien, aprecio que estés aquí conmigo, viste que lo hiciste bien. Esas palabras que nunca, porque yo siempre pregunto en los talleres, nunca tienen este nivel de que, siempre estamos bien alentados versus siempre hacemos las cosas mal. Me dicen, siempre me dicen las cosas mal y muy pocos me alientan positivamente. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos esta fórmula y buscamos esta conexión desde el aliento positivo? Darle señales que no son, en el fondo, darle esta señal de que son personas queridas y aceptadas, ¿no es cierto? Que son parte de la respuesta de soy un niño y quiero pertenecer a este hogar, ¿no es cierto? Darle esa sensación de bienestar, ¿ah? De que su cerebro en el fondo libere dopamina. ¿Ah? Eso es muy bueno, ganarnos a nuestros hijos y no ganarle por la posición que tenemos como adultos, ¿no es cierto? De que somos Ujú. padres y me tienes que hacer caso. Ujú. ¿Ah? Porque si no, finalmente lo convierte al niño en un perdedor permanentemente y se siente disminuido, lastimado, ¿no es cierto? En el fondo, es importante hacer esta conexión de las neurociencias que yo te decía al Sí. principio. ¿Por qué? Porque fíjate, tú haces este ejercicio y yo voy a regalar este ejercicio. Cuando se levante en la mañana tu hijo, si tiene clases a las 8 de la mañana, levántate a las 7 tú, te acercas a la cama, le vas dando caricias, le haces un poquito de cosquillas, ¿no es cierto? Empiezas a hablar en tono suave, poco a poco vas encendiendo luces, si puedes traerle un té con un pancito para la cama, mucho mejor. Dispones al cerebro a qué? A que esté mejor, receptivamente mejor. Ujú. Entonces ya su rutina del día es diferente. ¿Me entendés? Ya se levanta con una disposición y no que, bueno, bueno, vamos, vamos, levantando las cortinas, sacándole las tapas, ¿no es cierto?, para atrás, el niño muerto de frío. Imagínate, ¿no es cierto?, en qué estado se pone ese cerebro. Ujú. Preguntarle cómo te fue en el día, qué hiciste, ir ayudando a ponerle palabras a sus sentimientos y su desarrollo emocional. Y antes de dormir, ¿qué tienes que hacer, Vanessa? Ir a acercarte, darle el beso de buenas noches, desearle que tenga buenos sueños, ¿no es cierto? Taparle, preguntarle si tiene frío en sus piecitos, si quieres Ujú. ponerle su osito aquí para que lo acompañe. Todo eso dispone el cerebro a un cableado mucho más interesante. Toda la conexión de las partes pensantes, ¿no es cierto? Entonces, imagínate esto, Vanessa, que tuviésemos la oportunidad de que alguien, ¿no es cierto?, pusiera así como una especie de cabeza transparente en un niño. Entonces, cada vez que tú hagas estos gestos, como una habitación oscura, ¿no es cierto? Se ilumina la pieza, Ujú. le tocas la carita, se ilumina el comedor, le das un beso y le dices que lo ama, se ilumina el frente de la casa. El cerebro va tic, 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 conectándose así. Si nosotros tuviésemos esa oportunidad de poder verlo, ¿no es cierto?, visual, con luces, alimentaríamos mucho más seguido todo esto. ¿Me Claro. entendés? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta por la misma Ujú. rutina que tenemos, pero es bueno hacer luces a esto. ¿Mm? A generar estas experiencias sensoriales potentes en él. Y también un poco como para ir concluyendo con esta de la nutrición, ¿cómo podemos nutrir si tú no estás bien, Vanessa? Cuidarte a ti mismo. Ujú. Primero debes estar bien tú para estar bien con las demás personas, pero Ujú. bien en el fondo de transmitir, ¿no es cierto?, felicidad, porque la felicidad se contagia. ¿Mm? Ujú. No te quiero decir que tus hijos estén 24 del día felices, porque es una gran labor y sería casi prácticamente imposible, y estaría siendo una Vanessa perfecta que no existe, ¿me entendés? Exacto. Entonces, estaría en una pega y en un trabajo, ¿no es cierto?, arduo, pobrecita, pero no es eso lo que buscamos, sino que tú puedas transmitir felicidad, sentido del humor, reírte, ¿no es cierto?, dejar que las rutinas manden, ¿no es cierto? Pero ¿qué haces tú, Vanessa, para cuidarte? ¿Qué hacemos nosotros para cuidarnos? Esta es una pregunta que yo les hago a los padres, a los adultos que están conectados acá y Ujú. que tienen hijos. Hoy
debemos tomar justamente esta comprensión amplia de lo que estamos viviendo, saber que no somos ni rendimos como antes de la pandemia, por lo tanto, y porque nos tocan múltiples funciones, ¿no es cierto? La casa, el trabajo, la escuela virtual, qué sé yo, todo el día, ¿no es cierto? Estamos en función de una nueva rutina, de una nueva normalidad. Entonces, ¿pero qué espacio dejamos nosotros para cuidarnos, para querernos, para amarnos nosotros mismos? Si no nos amamos nosotros, nadie nos va a amar, ¿no es cierto? Quiero que estés bien tú, mamá, para estar bien con las otras personas que te acompañan en el hogar. Darte ese ratito para ti que te haga sentir bien, aunque sea un minuto de lectura, tomarte un café en la noche, comer algo rico, ver una peli, hacer bicicleta, salir a caminar, por lo menos en la tarde, si tenés la posibilidad, con todos los cuidados que eso llega, ¿no es cierto? En el fondo, no perder ese espacio que también es importante para ti. Entonces, el llamado es no perder esta posibilidad de lo que podamos conocer en el fondo en este momento de pandemia de nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos ofrecer hoy con lo que tenemos y sabemos, digamos, a nuestros hijos? Amor, seguridad, contención. ¿Qué cosas podemos ponerle luces? Finalmente, te quiero decir, Vanessa, que en el fondo un ambiente emocional, porque ya nos fuimos arriba, ¿no es cierto? Entonces, un ambiente emocional sano, ¿qué es lo que hace? Esculpe este cerebro del niño. No me ha pasado que haya conocido, ¿no es cierto?, a un niño que no quiere aprender en un ambiente, en el fondo, que garantice el respeto y el cuidado. Pero por lo general, el cerebro está dispuesto a aprender si tiene garantizada esta supervivencia, si tiene conectado y nutrido este apego. Si el ambiente obviamente es contrario, ¿qué va a pasar con este cerebro? Estará más empobrecido y por lo tanto también habrá una baja experimentación emocional. Así que espero que en el fondo podamos hacer luces a todo esto que hemos conversado durante este rato para que tú y los auditores también que estén acá puedan seguir compartiendo esto como una gran herramienta de habilidades, ¿no es cierto?, de sentido, ¿no es cierto?, de coherencia y bueno, de distintas herramientas que nos enseñan todos esos autores que podamos en el fondo fusionar y compartiendo, ¿no es cierto?, con lo que más queremos que son nuestros hijos. Adrián, me ha encantado platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que va a ser un gran bien todo esto que nos has contado del apego. Y pues bueno, agradecerte de nuevo tu generosidad y tu tiempo para con todos nosotros y con quienes te van a seguir escuchando. Gracias, Adrián. Bueno, Vanessa, me siento muy feliz porque me hayas invitado, me hayas escrito y me hayas dado esta posibilidad de poder traspasar este sentimiento por la crianza respetuosa, por la disciplina positiva y también, en el fondo, dejar también una huella a nuestros auditores que han estado y que están siendo parte de este congreso. Así que nada, te agradezco y te felicito también por haber sido la impulsora de generar este espacio de aprendizaje. No siempre se puede y es una gran labor. Así que doblemente felicidades para ti, Vanessa. Te felicito. Gracias, Adrián. Hasta pronto.